Muchas gracias, Gabriel. Voy a pasar primero a las formalidades, una mini semblanza de lo que ha hecho Gabriel. Gabriel Rodríguez Álvarez es comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro y doctor en Historia del Arte, específicamente estudios sobre cine por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 2010 es profesor de Sociología del Cine en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desde los años 90 ha estado activo como curador, moderador de debates, historiador y coordinador del movimiento cineclubista internacional. Conduce el programa Cinema 14 en Grande del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión y las cine sesiones aquí en esta Cineteca de las Artes. Los viernes, me parece. No, Perdón. Y bueno, aquí está Gabriel. Él va a presentar un poco la película, comentarnos algunos datos sobre ella y después abrimos al público general para que hagan sus participaciones, cuestionamientos, cualquier cuestión que quieran expresar y comunicar y socializar aquí. Adelante. Gracias Germán, gracias a ustedes por estar, por ser parte de esta celebración tan importante, pero que también nos permite pensar mucho por qué sentimos tan cerca a los estudios Churubusco. Bueno, ahora precisamente porque estamos dentro de la propia manzana de los estudios Churubusco, ¿no? Pero también todas estas películas nos mueven la memoria, nos hacen mirar hacia películas que en distintos momentos de la historia, en estos 80 años, también han reflejado el momento del cine mexicano en que fueron hechas estas películas. Qué rico estar aquí con ustedes y reír y entrar y dejarnos ir en esta parvada, porque también nos permite hacer ese vuelo, se dice fácil, pero en los últimos 25 años prácticamente que se hizo esta película. Entonces, hace 25 años también hay que recordar, estaba en peligro de venta los estudios Churubusco y el Centro de Capacitación Cinematográfica. O sea, no siempre se ha entendido la utilidad de unas empresas como estas, ¿no? No solamente para hacer cierto lucro o tener ganancias, sino también por todo lo que están condensando ahí, ¿no? Entonces, para entrar en esta película y darnos cuenta cómo a través de ella podemos asomarnos a algo que hoy quizá ya nos parece muy establecido y muy estable, es más, hasta ya está cambiando. O sea, cuando ya lo empezamos a entender, una vez más cambia, y entonces ahora sí que hablamos ya plenamente del cine digital, por ejemplo, de las plataformas. Bueno, hace 25 años quienes hicieron esta película apenas estaban profesionalizándose en los largometrajes. Entonces Fernando Eimke, Mariana Rodríguez, esta generación que empezó a trabajar en los videoclips de Plastilina Mosh, en los videoclips de Molotov, en esos videos que también aquí los vimos un poquito, ¿no? Que tenemos esos pinceladas en la banda sonora, y que esta película, una ópera prima que permite para los estudios Churubusco, ahora sí ya para hablar de la historia de los estudios Churubusco, fue de las primeras películas donde hicieron la postproducción digital en los estudios Churubusco, y eso fue parte de lo que recibieron como apoyo para hacer esta película, que también es muy importante desde el productor y del director de fotografía, Alexis Abe, que dijeron, bueno, vamos a hacer esta película. Vio el guión que habían escrito Paula Markovich y Fernando Eimke, que originalmente se escribió pensando en Villa Olímpica. Era un poco lo que tenía en la cabeza Fernando Eimke, y que después ya para cuestiones de producción y cuestiones justamente de la fotografía y que luzca en una película, se dieron cuenta que la mejor locación era Tlatelolco, y que además en Tlatelolco ganaba mucho más como capas de la densidad urbana de lo que esta película nos sumerge, ¿no? O sea, en una película en donde todo está jugado en el interior
pero porque sabemos cuál es el exterior, porque sabemos que estamos en Tlatelolco. Entonces ese proyecto de país que empezó a hacerse ahí, que también tuvo su terrible destrucción, ruina, terremoto, pero que también sigue su vida, ¿no? Es decir, un lugar en donde se puedan conjugar estas distintas perspectivas. Y entonces lo que le dijo Felipe Casals en su asesoría de guión, le dijo: no te olvides que esto es una ópera prima, y entonces trata de que todo esté muy concentrado ahí, no se distraigan. Y bueno, lo logran, ¿no? Logran que en estas 4 perspectivas sintamos una verdadera y plena intersubjetividad, porque cada uno nos lleva a sentir mucha empatía, ¿no? Todos estos entrañables personajes, nos acercamos un día normal, un día de rutina, pero vean hoy cómo a 25 años podemos irnos a esa otra época y a través de la máquina del tiempo del cine viajar a esa densidad parecería que eso ya es imposible, regresar a esos tiempos de aburrimiento, ¿no? A esos tiempos de ocio, de tiempo libre, se fue la luz. O sea, hoy hay muchas otras formas en las que estamos todo el tiempo conectados, ¿no? Y quizá eso es parte de nuestras nuevas neurosis, de nuestra época. En aquella época, el hecho de estar en un conjunto habitacional con la densidad y la tensión de nadie sabe, o sea, en tu propia casa se olvidan tu cumpleaños, o sea, no está garantizado que eso sea ya algo reconfortante, ¿no? Entonces es una película que plantea entre risa y risa y broma y broma algo que es muy, muy interesante y muy vigente, ¿no? O sea, cómo esta necesidad de reconocernos también pasa por la sinceridad, ¿no? Si no nos reconocemos como personas sinceramente, entonces viene algo de lo que también trata esta película, que son las apariencias, esa manera de imponerse porque tengo un tono de piel, porque tengo una camisa, porque soy el dueño del departamento, porque no soy el empleado de Telepizza, ¿no? Y entonces en este guión que arrancó pensando cómo hacemos unos personajes donde no les pase nada, y dijeron, bueno, pero entonces si no les pasa nada, entonces ¿de qué se trata? Bueno, pues entonces que pasen estas cosas entre ellos, que afloren estos mundos interiores que cada uno tiene, ¿no? Y entonces ahí vienen muchos homenajes al cine, que ahora que también abramos a las conversación con todas y todos, nos dicen, ¿no? ¿Qué fue lo que les evocó estas imágenes? Porque así como ellos abren ese álbum de fotografías, el cine siempre es un álbum que nos lleva a otras películas, ¿no? Me recordó aquella. Y claro, esa es como que la idea ahí de la cinefilia que está por debajo. Pero si lo vemos por encima, pues son unos jovencitos, unos adolescentes que generalmente se trivializa ese momento de la vida, ¿no? Es como muy fácil decir, ay, son chavitos. ¿Qué? Güey, son unos chavitos, jueguen. Entonces, esta película se hizo jugando, se hizo con un equipo muy concentrado, ¿no? En el episodio que ustedes pueden ver también, por supuesto, de quienes hacen nuestro cine, ahí cuentan los creadores parte de lo que yo ahora les estoy aquí resumiendo, y es que se tardaron en encontrar a los participantes, porque también este director se ha caracterizado por combinar elencos donde tiene actores profesionales, como aquí Enrique Arreola, que viene del teatro, y actores naturales, ¿no? O común y corriente, gente común y corriente que a final de cuentas también de alguna manera está convirtiéndose en una especie de documental, ¿no? Lo que platican en esa entrevista es que estos problemas que estos actores o estos personajes sentimos que están pasando, esos chavitos, cuando estaban de chavitos,
estaban pasando por esas broncas, por esos problemas, por eso los sentimos tan frescos, por eso parece como real. Bueno, es que es real, pero oye, es que es una película. Bueno, pero es que es una película con personas que le están pasando cosas, y eso que les sucede a ellos, esta búsqueda de la identidad, pues también les estaba pasando. Entonces, como el cine, que se supone que es una especie de mentira, donde estamos de acuerdo, ¿no? Hasta pagamos por venir a que nos echen cuentos en la pantalla, y al mismo tiempo podemos reflejar tanta realidad. ¿Qué fue el resultado? Pues que ese año se ganaron más de 10 Arieles, el premio más importante. Todo el mundo se lo llevó ahí, actor, actriz, edición, música, guión, dirección, producción, diseño de arte. ¿Por qué? Porque no está desaprovechado ni un milímetro de ese departamento, porque vemos que todo sirve para la historia. Y entonces nos recuerda algo muy importante en el cine, que es todo lo que va a estar en la pantalla tiene que tener un porqué. O sea, o mejor dicho, puede tener un porqué, porque así lo vamos a ver después, ¿no? Es decir, la cocina impecable que deja la mamá ese domingo, conforme va pasando las horas, se va ensuciando, se va haciendo todo. Cuando ya está lleno de frescas, que ¿quién de aquí no se ha comido al menos unas 10 frescas jugando ese juego? Bueno, haberse comido más de 300, qué indigestión, ¿no? Se entiende que estén mordidas, se entiende que ya como decir, ay, esto ya es una manía. Entonces los espacios que van cambiando, los propios espacios del decorado que se convierten en el tiro al blanco, entonces ayudan a que todo ese orden con el que empezamos, vayamos aflojándonos, vayamos sintiendo qué bueno que está pasando esto, porque no es que hubieran sido los niños traviesitos, sino que son los niños ya con conciencia, o sea, algo que también les pasó de una manera fortuita, que son esos niños héroes. O sea, eso que llegaron ahí buscando locaciones y dijeron, oye, ese edificio, güey, está de pelos, y dicen niños héroes, poca madre, porque todo eso le va a aportar a lo que ellos quieren poner con sus personajes, ¿no? Entonces estos niños héroes que literalmente toman un arma para defenderse y que literalmente se salieron del videojuego y ahora están haciendo algo en la realidad. Lo que están haciendo es también tomando decisiones, y de eso se trata la adolescencia, ¿no? Se trata de aprovechar el momento, entender lo que a uno le falta y entender lo que los demás le pueden dar, ¿no? Y bueno, esta película por eso es tan amorosa, ¿no? Porque todos de alguna manera son patos con las alitas rotas, ¿no? O las alitas lastimadas, que llegan ahí a ese nidito, ¿no? Y al escucharse, al entenderse, claro que va a haber unos choques y hay unos conflictos, pero en el fondo lo que estamos viendo es escuchar. Es yo te escucho, te doy mi tiempo, yo te doy lo que sé. Y entonces este chavo que al principio nos parece X, repartidor X, le cierro la puerta en las narices y me vale. Y no, es una persona, es un cuate, es un estudiante, es un chavo con deseos. Eso no siempre se logra en el cine, ¿no? A veces las miradas de clase, cuesta trabajo romper la clase social de la que vienen los cineastas. A veces cuesta trabajo mirar, como en muchos lugares. Pero aquí lo logramos, ¿no? O sea, logramos sentirnos en todos estos sitios. No sentimos la complicidad, nos da gusto que le haya puesto esa mota en esos brownies, qué bueno. Hay bromas, nos reímos, ¿no? Si uno no aprende a reírse de uno mismo, entonces va siempre a tener una furia como la que tiene el pobre Flamita, hasta que empieza a aplacarse, ¿no? Entonces, claro, es una película que puede tener muchas tesis ahí metidas, pero que cumple en lo que nos quiso decir, ¿no? O sea, es un momento en donde al apagarse la luz,
entonces se tiene que encender otra cosa. Y lo que en la antigüedad pues era la fogata, hoy o hace 25 años, ¿qué podría ser? Hoy ya prendemos cualquier celular, cualquier pila extra, ya sentimos que eso ya no nos va a pasar nunca. Cuando se caigan las nubes, cuando se caigan los archivos digitales, tendremos que contarnos historias entre las personas. Entonces, bueno, qué bueno que le escogieron para abrir este diálogo, para abrir esta conversación y sobre todo pues para escucharles también, ¿no? En esta celebración que se ha escuchado a los trabajadores, a las trabajadoras de los estudios Churubusco, también qué importante es escuchar al público actual del cine mexicano, así que pues si quieren, abramos ese micrófono. Gracias. Sale, ¿quién quiere participar? Cuéntenos qué sintieron, qué pensaron, a dónde los llevó, cuántas alitas se les rompieron en el proceso. No me digan que nadie. Gracias. Gracias. Hola. Ya he visto la peli hace como unos 5 años en la pandemia. Y volverla a ver como que es más interesante aún con todo el tema como post-pandémico. También cómo se ha configurado, se ha transformado la sociedad. Y regresar a esta cápsula que es 20, 25 años justo, ¿no? O sea, quieran o no, temporada de Patos también es como una cápsula del tiempo muy particular de la ciudad, ¿no? O sea, y cómo se vivía la juventud en ese momento, qué era justamente el ocio, la nada, y es algo muy particular que también fue muy pionera esa película hasta cierto punto en el cine y que se ha intentado como retratar de otras formas un poquito más contemporáneas, pero es muy especial esta película por eso mismo, ¿no? Y justo me parece muy interesante que al final dice, agradece Emke a Yasujiro Oso y a Jim Jarmusch, aunque también pues yo veo como que otras referencias mucho más contemporáneas como Kevin Smith en su momento, ¿no? O sea, como que es el cine de la nada, porque justamente cuando hay una crisis, en especial narrativa, espacial, temporal, no voy a decir revolucionario, pero no hay nada más transformador que la nada misma. Y eso es algo que logra justo en el cine mexicano también. Sí, gracias. Y qué bueno que tocas la palabra, pues, que puede encerrar toda esta historia, y es el tiempo. El tiempo, la pérdida de tiempo, el uso del tiempo, el exceso de tiempo, pero también el control del tiempo, ¿no? Este poder de tener un cronómetro, saber 5 o 10 minutos te pasaste, se te olvidó, solo faltan 5 minutos. O sea, hay algo ahí que es muy importante, que, bueno, está pasando permanentemente. Eso es la condición de la existencia, el estar, es tener tiempo, y sin embargo ese tiempo también puede llegar a ser agobiante, o a veces puede ser un pequeño segundo que nos lleva a la plenitud o a la conciencia, ¿no? Entonces es lo que es muy interesante de lo que estás comentando, estos cineastas que nos ayudan a ver en los pequeños detallitos, esas cositas que de pronto dejamos de tomar en cuenta, y que a veces tiene que ser con ciertas sustancias o algo que nos sensibilizan, pero que en el cine también es una proeza poder transmitir esta sensación. Por ejemplo, cuando ya se dan cuenta de que tiene un ingrediente extra ese brownie, y entonces, claro, en el montaje todo es muy chistoso porque parece que se van a enojar, pero más bien se están pasando bomba. Y cuando están escuchando el agua y la gota, ¿no? Y de pronto como en la sala, y en la postproducción, y en la sala THX, y en la sala, o sea, todo lo que se hace allá atrás, logran que entonces podamos decir, una gota, ay, qué padre, qué rico. Y solo es una gotita de agua. Pero nos está recordando algo muy importante, ¿no? Cuando estamos viendo el momento de la llamada telefónica, también, que de pronto así como que, ¿qué es esto? Ese paisaje a mí me recuerda a Subida al cielo de Buñuel, ¿no?
como que esta cosa así de pronto del paisaje allá afuera, todo, y que tenga que estar el desnudo y que eso no implique que sea como, qué escándalo, ¿no? Sino que es literalmente se desnudó él, se quitó ese uniforme que pues era muy servicial y lo cumplía, pero claro, ¿qué pasa cuando se descompone el elevador y vas al piso 8? No es el mismo tiempo, ¿no? Alguien había levantado la mano, o sea, aquí vamos levantando las manos y así vamos, pues, quien diga, yo vivo en Tlatelolco y nunca lo había visto así tan cinematográfico. Nada más se quedaron para la rifa. Aquí tenemos, adelante, gracias. Gracias, buenas noches y muchas gracias. A mí me llamó mucho la atención la película, yo la vi prácticamente en el 2005 y pues me dio mucho gusto que la volvieran a proyectar en estas semanas, y siempre tuve la duda del manejo, como bien comentas, del tiempo, cómo lo va transformando, cómo los blackouts que hay durante el lenguaje cinematográfico también nos ayudan como espectadores a detener ese tiempo y a modificarlo diferente al tiempo cronometrado. Y la duda que yo siempre tuve, que fue tan real para mí, yo decía, ¿si comieron realmente brownies con ese ingrediente? ¿O fueron también dirigidos? Porque esos efectos son tan reales, eso que perciben, cómo lo perciben, cómo pues todo lo que les pasa durante el efecto y después del efecto, el famoso monchis y el bajón, entonces, pues entonces mi duda y mi pregunta, digo, a lo mejor es un poco morbosa, pero ¿sí comieron brownies con ese ingrediente o fueron dirigidos de tal manera que logró Enrique crear esa verdad de la que también hablabas al principio en ese guión ficción, ¿no? Sí, gracias. Bueno, lo que cuentan es que, y eso también lo cuentan ellos mismos, es que el planteamiento del trabajo y del día y las jornadas era jugar, ¿no? Era hacer ejercicios también, bueno, empezaban haciendo yoga, luego como que desayunaban, como que muy unidos todos, o sea, todo el día en ese proceso, ¿no? De estar construyendo. Hacían improvisaciones, de ahí surgían también muchas cosillas que después ellos retomaban, pero precisamente esa escena fue la que leyó Enrique Arreola, el actor, ¿no? Cuando estaban haciendo este casting y entonces con gente de teatro, pues de pronto les ponen ya como que, a ver, lean esto, y un poco lo que estaba ahí escrito era, se acaban de comer estos panquecitos y entonces ¿cómo desarrollarías tú esa idea? Entonces ahí él empezó, él cuenta que le dio mucha risa y que él se estaba riendo y que fue parte de esa risa lo que también fue como que dijeron, está muy bien, además de que él estaba súper bien, ¿no? Pero esos pequeños detalles en donde ellos también construyeron mucho. Entonces la respuesta sería, no solo supo dirigirlos muy bien, sino que también supo asimilarlos muy bien. O sea, ahí hay muchas cosas que ellos le propusieron, que ellos en el juego le dijeron, ¿por qué no hacemos esto? La actriz también fue muy clara en decir, tenían ciertos juegos, se la pasaban bomba, y entonces de pronto el rodaje empezó a ser tan divertido, tan desmadroso, ya están todos ahí como ja, 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 ja. Entonces el director de pronto como que le entró pánico porque dijo, ¿qué onda? O sea, aquí ya mis personajes ya cobraron vida y ya nadie me respeta, yo soy el director y cállense. Entonces él mismo entró en un plan de ya no hay tanto juego. Y ahí llegó el actor Cataño, el que hace a Moco, y dijo, oye, pero si ya no va a haber juego, entonces ¿qué onda con esta película, no? Y eso es algo muy interesante también para hablar de lo que sucede adentro de una producción, porque una cosa son las ideas que tienen en la mesa de trabajo, cuando eso cobra vida, y como tú bien señalas, cuando eso ya llega a la moviola,
y entonces llega la editora, una editora como Mariana Rodríguez, que también tiene mucho sentido de cómo ir dosificando, y entonces nos dan estos respiros. Solo para acordarnos un poco que también estamos en estos años celebrando, ¿no? Los 25 años de Amores Perros. Entonces, ¿a qué nos acostumbró Amores Perros? Al montaje veloz, a lo simultáneo, a lo... y de pronto sale esta película chiquita, que está haciendo corte a negro, respira, tranquilo, mira al personaje que está mirando, mira la mirada del personaje. No las comparo para decir cuál es mejor, simplemente digo, eso está también al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, hoy, 25 años después, agradecemos ambas películas, por supuesto, porque cada una tiene lo suyo, ¿no? En esta, que se supondría que es como muy... es una ópera prima. Bueno, es que así deben ser las óperas primas, o sea, con toda la carne al asador, con todo lo que vimos, con todo este despliegue, sin trucos baratos, sin trucos de efectos. Y entonces decir, qué rico es cuando también hay una frescura y una naturalidad, porque esos actores están totalmente como que se están revelando para nosotros aquí en la pantalla, ¿no? Y bueno, ya después de eso, ese director también ha seguido trabajando sus temas, la pérdida, el duelo, la familia, la individualidad, la familia. Y entonces vemos cómo también una ópera prima buena tiene esas semillitas que después las vemos florecer en sus siguientes películas, ¿no? Gracias. 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 Hola. Pues bueno, yo quiero solo decir, a mí en esta película la recuerdo hace 20 años. Para mí, para mi grupo de amigos fue algo que encajó muy bien, que no sé cómo haya sido para la gente, a lo mejor no fue tan importante, pero para mí, para mi grupo de amigos fue algo que queríamos ver, que nos llamó la atención, que la vimos, que la gozamos. Ya no me acordaba de mucho, 20 años pasan muchas cosas, volverla a ver me volví a reír como la primera vez. Pero ahora la veo y ahora pienso otras cosas. Pienso ahorita, por ejemplo, ahorita hay un montón de directores que ponen un teléfono en una cocina y ya pueden tener una película ahí. ¿Cómo se filmó esta? ¿Sí se filmó en un departamentito? ¿Qué tipo de cámaras eran en la cocinita? ¿Qué tipo de cámaras eran en la sala? ¿Cuál fue la idea de hacerla? Hoy creo que sería mucho más fácil. Esta se filmó en película en celuloide o en digital, no sé. Creo que hoy sería mucho más fácil hacerla y tengo esta duda de hace 20 años, como no es mucho tiempo, pero ha cambiado mucho. Sí, gracias, claro. Por eso también mencionaba la idea de cómo, o más bien, cómo cuando pensaron en hacerlo en Villa Olímpica y luego ya empezaron a ver los departamentos, les faltaba la luz que tenemos aquí. Entonces sí dijeron, sí, que sea una sola locación, que no haya prácticamente que moverle nada ni construir nada, porque tampoco tenían tantos recursos. Entonces dijeron, lo que tenemos lo aprovechamos. Y efectivamente, cuando ya el director de fotografía dijo, bueno, vamos a hacerla en blanco y negro, también son cosas que empiezan ya a acentuar y a... Las cámaras pues sí son todavía más, o sea, no es un camarón de los que había todavía hace tiempo, pero efectivamente son 35 milímetros que tampoco es que sea portátil todavía el asunto, ¿no? Todavía no viene esta explosión de las cámaras ya reflex digitales, ¿no? Las de Lubeski, por ejemplo. Aquí lo importante era más bien la corrección a color que tuvo. Y entonces cómo pudieron apretar esos contrastes, dejarle todo eso. Y yo creo que ahí es donde también esos técnicos, pues, es que cada época tiene ese desafío, ¿no? O sea, es lo mismo que ahorita. Ahorita llega alguien y te dice, sí, es que lo grabé con mi celular, pero necesito una computadora para procesar esto y para que salga en 4K. Entonces es lo mismo, cada época hay unos adelantos, pero también eso cuesta mucho dinero,
no es que sea tan fácil, y el hecho de que yo diga, yo voy a poner aquí mi cámara, no quiere decir que yo voy a controlar la luz, y entonces ahí viene el punto importante, que no usaron una planta de luz artificial, usaron luz natural, y entonces por eso era tan necesario ese lugar, con esos ventanales, con toda esa luz que entra, para que se pudiera aprovechar. Y entonces también lo vemos muy bien con ese grano reventado al final ahí en la casa de Tlalpan, ¿no? Lo que yo no entiendo es cómo llegó ahí, o sea, si venía de Tlatelolco, o sea, ¿por qué hizo esa vuelta para acabar ahí? O sea, exacto, ¿no? Con su cuadro, ¿no? Gracias. ¿Hay más? Adelante. También, chicas, también pueden participar. Buenas noches a todos, gracias. Es la primera vez que yo la veo la película. Lo que me encantó es la fotografía, es espectacular, se ve padrísimo. Siento que el fotógrafo les dijo a los actores que hicieran pequeñas pausas. Cuando Dani Perea está comiéndose las frescas, se ve todo atrás, el desmadre que tiene de cocina. Entonces resalta mucho, eso es lo que a mí me encantó en varias escenas, que como que los actores hacían pequeñas pausas para que se viera todo el contorno, ¿no? Se daban uno cuenta de cómo tenían los cuadros, todo lo que tenían en la casa. Esa es una. La otra, como dicen, del tiempo. La primera secuencia cuando pasan fotos de las calles, así se ven los domingos cuando sale uno temprano, que hasta parece que no hay nadie. Sale y todo es tranquilidad. Eso fue también lo que a mí me encantó. Entonces, el fotógrafo, ¿en qué otras películas ha participado para saber más de su trabajo? Gracias. A ver, ahora que me venga un poco a la mente, si alguien tiene algo así pero es un fotógrafo, digamos, de esta generación, o sea, ha estado muy activo. Déjame acordarme ahora, no lo tengo así tan en la mente. Pero este punto de lo que dices, de cómo este mundo dominical, medio fantasmal, en donde también viene este lado documental, cuando llega él en la moto y entonces está circulando y pasan estas cosas que quizá en el cine ya aprendimos a esperar, que de pronto se echa un caballito, ¿no? O se echa un derrapón, ¿no? Y aquí se cae, le ayudan, se pierde, no tiene Google Maps, no tiene aplicación, no tiene, ¿no? Entonces creo que eso también de eso nos habla esta película, o sea, nos habla de ese momento en donde no había todas esas otras cosas, ¿no? En donde la mamá de Flama no podía decirle, y voy a checar aquí que mi aplicación, que no se salgan del departamento, ¿no? Ni siquiera le habló por teléfono a la mamá, o sea, ella se fue a su evento. Entonces, bueno, sí es un tiempo de la ciudad, pero al mismo tiempo creo que nos abre a un tiempo más atrás, ¿no? Son los años 2000, pero fácilmente me da a mí la sensación, no sé si la comparten, de que está hablando más bien como de los años 80, como que está hablando de ese mundo de las maquinitas. O sea, aquí ya hay videojuego en casa, ¿no? Pero estaban hablando de ese mundo de las maquinitas, de ese mundo como de todavía en la calle, ¿no? Y bueno, de las preguntas humanas, ¿de dónde venimos? Si son mis padres, si son mis... Y entonces la película, con muy buena mano, de pronto convierte esto en una intriga tremenda, ¿no? Cuando todo apunta a que este chico pelirrojo. Y entonces algo también importante, cómo en una película en blanco y negro podemos entender y valorar qué significa ser pelirrojo. O sea, alcanzamos a ver lo rojo de su cabello, ¿no? Y eso es algo que nos provoca la historia. No es que la imagen nos lo regale, sino que nosotros estamos ahí conectándonos con eso, ¿no? Que él tenga esa camisita un poco ya de chico, un poquito más grande, que el otro traiga la playerita y el otro el uniforme, pues todos son cosas y detalles que hacen que cada uno tenga su lugar, ¿no? Y bueno,
una película que también se anticipa muchísimo a otro tipo de historias, narrativas de diversidad sexual, de una forma también muy sutil, muy linda, y que también habla de la identidad. O sea, no es que uno llega, se asume y se queda como si nada en la vida y no tiene cambios, sino que también la adolescencia es probar esos, de eso se trata también, ¿no? Y a veces eso cuesta trabajo porque queda uno, digamos, los personajes terminan ridiculizados o terminan castigados por querer salirse de la norma. Y en este guión y en esta película acompañamos muy bien todo eso, ¿no? O sea, entendemos que también es parte de la amistad y que es parte de las formas del amor. ¿Por qué se eligen ellos como amigos? Pues porque se complementan, porque son diferentes, porque si hubiera dos flamas, pues se incendia eso, ¿no? Pero así uno diferente y al mismo tiempo, las chicas que dicen, tú llegas de machito aquí, gritón, cálmate, amiguito, y ella también le hace ver amorosamente siempre, nunca con crueldad, ¿no? Se fijaron que pudo haber momentos donde ella pudo haber sido como dura con él y gruesa y decirle, uy, uy, ¿no? Entonces todo eso habla de esa amistad, de ese pacto, ¿no? Que es, podemos reírnos de los demás, podemos reírnos de uno mismo, pero si no nos respetamos, o sea, realmente ahí es donde estamos quedándonos más bien en la soledad, ¿no? Y creo que esta película lo que nos invita es a abrazar ese como renuncia, todos renuncian también a algo, pero para abrazar otra cosa, ¿no? O sea, todos se quedan con algo, pero tuvieron que dejar algo ahí. Y al mismo tiempo lo que sucedió en ese departamento, pues ahí se queda. No llegó la mamá a, ¿cómo me dejaron la cocina? De eso no se trata la historia, ¿no? Entonces se agradece mucho, porque también parecería que todas las historias domésticas tienen que acabar en un melodrama o tienen que acabar en un cortarse las venas o no pueden acabar las cosas. Más hoy más que nunca necesitamos entender cómo escucharnos, cuando él se apropia de las malas palabras, ¿no? Y cuando le dice a su jefe, me vale pito, vale mucho esa frase, ¿no? O sea, no es cualquier frase suya, es la frase de su amigo, ya la está diciendo él, pero ya se la escuchamos decir a su amigo en los momentos donde él dice, me vale pito, y suena distinto. Entonces eso es parte de estos personajes que van cambiando, ¿no? Él muy amablemente le lleva el teléfono con cable, por cierto, ¿se fijaron esa así casi de arqueología de cable, un teléfono con cable? Bueno, así era, bueno, así es más bien, solo que hay wifi ahora. Y le dice, gracias Flama. Y el otro muy decentemente le dice a su jefe, váyase a la mierda, pero con una sonrisa, ¿no? Tranquilo. Es más fuerte decirlo así a un grito, ¿no? Y entonces una película como esta, por eso Jim Jarmusch, qué bueno que está también ahí, nos hace pensar en el valor del silencio. El silencio no es tiempo perdido. Decía esa rola de Soda Stereo, ¿no? Bueno, aquí lo estamos viendo. Ese silencio es el que permite acomodar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, también es muy bueno sacar del silencio del tiempo estas películas y verlas una y otra. También hace un efecto diferente, ¿no? Estar viendo Cadena Perpetua y estar viendo esta. Y al mismo tiempo, pues ahí está guardada la historia reciente de nuestro país, ¿no? O sea, ahí está la historia política de esos sectores sociales también ahí, aunque parezca que no es político, ¿no? Una historia de un México que no se quiere escuchar, que no se respeta, que no se asimila, pues no se va a entender. Al contrario, si escuchamos la diferencia, si nos enriquecemos, pues saldremos como más complejos, ¿no? Y creo que esa es la sensación que nos deja esta película, ¿no? No es como de, ay, odio a mi vecino, que no me contagie COVID,
porque imagínense, yo vengo de haber presentado REC, no sé si la vieron esa, que es de terror así vecinal, ¿no? En un edificio. Y luego venir a entrar a este edificio fue un cambio muy rico, así. Y encontrarles aquí además. Pero, ¿qué otra cosa quieren comentar? Aquí todo lo importante es lo que tienen que decirme. Ahí hay más manos. Creo que ya, ¿una más? Había dos manos, yo creo que... Ok, ahí va el micro. Estas dos participaciones y rifa. Sí, yo solo quería como comentar que mencionando un poco a la fotografía de Alexis Abe, a mí también me sorprendió mucho porque bueno, yo no sabía que había sido él, y él es como muy conocido porque ha trabajado mucho con Rey Gadas y con Amat Escalante, y también hay muchos videos de bueno, músicos muy conocidos, ¿no? Y porque usualmente reconocemos mucho el trabajo de Cuarón Lubezki, Rodrigo Prieto con Iñárritu, Navarro con Del Toro. Pero yo siento que Alexis Abe también está en esa liga, ¿no? Porque aquí es muy hermoso, o sea, lo que mencionaba el compañero. Sí se me hace muy, muy lindo. Y también lo que mencionaba, que yo no me había dado cuenta de Ozu y Jarmusch, porque es como la cotidianidad, o sea, son dos cineastas que abrazan como la cotidianidad de la vida. Y me recuerda mucho a Ozu, que hacía sus famosos tatami shots, que es los tatamis es como se sientan así los japoneses a la altura del ras del piso, de la almohada, y eso como que se estudia mucho la intimidad de los tatami shots en las casas japonesas. Y ahora que lo pensé, que mencionaran esto, pues dije, es que sí es muy, muy hermoso cómo muestra esta cotidianidad en la intimidad de los condominios de la Ciudad de México, ¿no? O sea, se me hizo, sí es muy linda, o sea, es que desde el principio, desde el primer plano, que ves todo Tlatelolco, pero después como los vemos dentro de la cocina, o sea, en la cocina donde pasan estas cosas divertidas, pero pues también muy tiernas y muy entrañables, ¿no? Y o sea, sí creo que es una película como muy linda, y que, bueno, a mí me hace pensar mucho como en estos 25 años de Amores Perros. También se estrenó hace poco los 30 años del Callejón de los Milagros, que yo tampoco la había visto y me pareció o sea, me pareció maravillosa, porque creo que es como recordar que nuestro cine sí tiene una valía muy importantísima, que a veces se ha dejado como que de lado porque siempre queremos estar como viendo la vanguardia del cine mundial. Pero pues aquí tenemos 3 ejemplos de este año, ¿no? Amores Perros, que el Callejón de los Milagros, Temporada de Patos, que son muy distintas entre sí, pero me parecen películas maravillosas y super top, y que nos ayudan a vernos a nosotros, que es algo muy importante que hace el cine y que no todos los países tienen, ¿no? Y entonces yo creo que es la primera vez que la veo en pantalla grande, porque no recuerdo haberla visto en el cine cuando salió. Y sí, eso es una gozada. Y también, bueno, recordando como bueno, algo que sí como que me llama mucho la atención, es como que también pensé en Callejón de los Milagros, es como esta comunidad vecinal que yo siento que bueno, no sé si se ha perdido completamente, si se ha extinguido, a lo mejor no tanto, pero sí ha cambiado, ¿no? O sea, a mí se me hace muy lindo esta escena de, bueno, el personaje de Dani, que es una chica que entra pues con sus vecinos, y de pronto llega el otro chico, y en ningún momento hay como una sensación de peligro hacia ella, ¿no? Y eso es algo pues que se perdió, bueno, que pues yo siento que sí se perdió a raíz de 2006, ¿no? Cuando empezó todo esto de estar como que en estrés total por la criminalidad, ¿no? Y eso a mí se me hace súper lindo, ¿no? Esta convivencia entre vecinos, y que llega el repartidor y de pronto entra dentro de su mundo, y se me hace muy linda, ¿no? Porque son los 3 chicos y la chica, y no hay como esa sensación de riesgo para ella, ¿no?
Y Fernando Eimke, ellos habían trabajado años antes de hacer esta película, trabajaron juntos como que en un bar, o sea, pero como de chamba, nada de cine, sino que entonces ahí se conocieron. Y eso también forjó esta complicidad cuando se reencuentran, cuando tienen, entonces también tienen todo un lenguaje y una suavidad, que generalmente también ese tipo de personajes quedaría como, no, es alguien que es muy insensible, es solo un repartidor de pizzas, o sea, ni siquiera es el que hace la pizza, ¿no? Que tiene como más onda, ¿no? Está moviendo la pizza. Este es el repartidor. Entonces es como que nos regresa también a la mirada algo que es muy importante y que también habría que ver qué tanto ha cambiado, ¿eh? Retratar a la clase trabajadora se dice muy fácil, pero también hemos tenido muchas películas donde cuesta mucho trabajo creerle esas visiones como desde arriba, esas visiones como impostadas de que es que estos trabajadores en cualquier momento nos van a robar todo. Y se siente más ese cine en muchas películas de estos años, ¿no? Y aquí vemos sin forzaduras, sin rollos de es que las clases sociales no existen, no. Justamente aquí hay ese es el conflicto, pero es que es la sociedad la que está ahí representada, ¿no? Entonces si unos se quitan su uniforme, si unos se quitan su playera del propietario, si unos se acercan a los demás y juegan aunque estén más chiquitos, pues entonces va a ser una mejor sociedad, ¿no? Porque vamos a escucharnos y no simplemente vamos a estarnos gritoneando y como si fuéramos justo los objetos de una casa donde se divorciaron las personas, ¿no? Aquí ellos toman agencia, toman conciencia y por eso se siente tan rico el final, en donde hay melancolía, hay pérdida, hay despedida, pero también hay identidad, ¿no? Y eso es de lo que se trata la vida, ¿no? De aprender a tomar, pero también a expresarse, ¿no? Y a concentrarse en las cosas que le interesan a cada quien. Y entonces cuando todos están viendo este cuadro, pues es verdad que no necesitó una animación de inteligencia artificial para que se vean volando los patitos, ¿no? Lo vimos volando aquí, ¿no? En nuestra mente. Esa es la inteligencia humana más poderosa. Gracias, Gabriel. Pues un aplauso, ¿no?